Teleamazonas presenta 24 horas con Gisela Bayona y Liz Valareso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. 7 reos son acusados de haber asesinado a William Poveda, alias El Cubano, quien recibió varios disparos. Además fue degollado e incinerado en la cárcel de máxima seguridad de la Regional 8 de Guayaquil. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Los reos secuestraron a 20 policías para cometer este hecho. La muerte se dio en la celda TEA de la cárcel de máxima seguridad, celda donde habitaba el PPL William Poveda, alias Cubano. Ingresaron varios reos de otros pabellones, aprovecharon que la puerta estaba abierta, sometieron con armas de fuego a los 3 policías del GIR que custodiaban el lugar, luego subieron al tercer piso a ejecutar lo que habían planeado. Alrededor de 13 balazos le propinaron al cubano. Para esto utilizaron un arma calibre 9 milímetros. Provocándole al parecer la muerte en ese momento, lo decapitan, lo arrastran, lo lanzan del tercer piso hasta la planta baja. Los reos que mataron al cubano golpearon a 3 policías en varias ambulancias, los llevaron a un hospital. Ahí los galenos informaron que se encuentran estables. Además, los PPLs mantuvieron secuestrados alrededor de 20 policías. Ellos tenían armas de fuego y desarman pues de armas no letales, le quitan los chalecos y algunos se ponen los chalecos. Por medio de las cámaras que existen en la Regional 8, la policía logró identificar a los 7 sujetos, a los 7 reos que participaron en el crimen de alias El Cubano. En las próximas horas les van a realizar la audiencia de formulación de cargos por el delito de asesinato. ¿Con qué arma le cortaron la cabeza a alias El Cubano? Se dice que habría sido con un machete. El crimen en la cárcel, según las autoridades, obedece a rivalidades entre los integrantes de la banda Los Choneros con la banda de alias Cubano, que fue acribillado, degollado e incinerado este martes. William Poveda, alias Cubano, tenía 39 años, era el líder de su propia banda. Había sido condenado a 25 años de prisión por el asesinato de la exdirectora de la Penitenciaría del Litoral, Soledad Rodríguez, hecho registrado en 2007 en el suburbio de Guayaquil. Paul Tutibén, 24 horas. La policía decomisa armas de fuego y armas blancas tras el asesinato en la cárcel regional 8. Sin embargo, anuncian que el número de uniformados no se va a incrementar. Carlos Acoto informa. Cerca de 200 policías adicionales se necesitaron para controlar la gresca que se suscitó la tarde de este martes en la regional del Guayas. Así lo confirmó el director nacional del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, Edmundo Moncayo, quien además aseguró que cerca de las 6 de la mañana con 30 minutos terminó una amplia requisa que se realizó al interior de los pabellones. Aquí los resultados. Se ha procedido a decomisar 3 armas de fuego, 2 pistolas y un revólver, una pistola de energía eléctrica, 40 teléfonos celulares, un módem, 3 handys Motorolas, 9 baterías de celular, 3 navajas multiusos, 4 armas blancas, 9 perfumes y un generador de electricidad. Además, Moncayo confirmó que los policías que custodian los pabellones de máxima seguridad no están armados y que por lo tanto son sometidos con gran facilidad, por lo que plantean la adquisición de armas no letales y la reestructuración de los dispositivos tecnológicos de detección de objetos prohibidos. Para ello se cuenta con un presupuesto de $27 millones enmarcado en el estado de excepción. Ramiro Ortega, comandante de la zona 8, dice, sin embargo, que pese a los constantes estallidos de violencia, no se incrementará el número de uniformados. Con la presencia de 410 servidores policiales asignados a la unidad de contingencia penitenciaria. Además de esto, existe un grupo de reacción que se activa inmediatamente en el que pueda ocurrir una alteración del orden público, en este caso una situación como la de ayer. No es necesario fortalecer aún más con personal policial debido a que, de acuerdo a los protocolos de seguridad, a los estudios y seguridad de instalaciones, ese es el numérico necesario para esta actividad.
Desde la unidad de contingencia penitenciaria se asegura que es casi imposible identificar a qué banda pertenecen las personas privadas de libertad de este centro, por lo que resulta complicado garantizar que no existan futuras grescas. Al momento, en este centro de rehabilitación las visitas están restringidas. La ministra del Interior, aunque dejó en manos del nuevo director del sistema penitenciario del país las reacciones sobre el nuevo asesinato ocurrido en Guayaquil, dijo que el gobierno no cesará en el control de las cárceles. Freddy Paredes informa. La ministra del Interior, María Paula Romo, deja en manos del general Edmundo Moncayo, el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, el tema de la crisis penitenciaria en el país. No quiso referirse a la última muerte registrada dentro del Centro de Rehabilitación de Guayaquil. Estamos trabajando, hay algunas cosas que dan resultados, hay otros resultados que no se van a poder obtener de un día para el otro en una crisis que se ha cocinado durante muchos años y que tiene muchísimos factores. 40% de hacinamiento, le aseguro que no tiene solución de un día para el otro. Infraestructura que no responde a las necesidades, no tiene solución de un día para el otro, pero estamos enfrentando el tema. Lo que sí dijo la ministra es que pese a los actos violentos que se están generando en las cárceles del país y en medio de un decreto de excepción, el gobierno no cesará en su intención de tolerancia cero a estos temas. Precisamente las reacciones del crimen organizado pueden ser muy violentas, es lo que hemos visto, pero el gobierno no va a dar marcha atrás en el objetivo de tomar control de cualquiera de estos temas. Estas declaraciones las ofreció la ministra del Interior al finalizar el lanzamiento oficial del Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana, que tuvo lugar aquí en la plataforma financiera. En la Asamblea Nacional les preocupa la crisis penitenciaria que se vive en algunos centros del país. Piden explicaciones a las autoridades y proponen mesas de trabajo para encontrar soluciones. En el Parlamento ecuatoriano están preocupados por la situación que se vive en las cárceles del país. Estamos en estado de excepción y justamente en el estado de excepción se han cometido estos crímenes tan atroces. A mí me llama realmente la atención la impavidez de las autoridades al respecto. Tienen que dar explicaciones. Esta no es una crisis de este momento, sino que se viene acarreando desde hace algún tiempo, entonces habrá que venir. Hoy viene justo precisamente la ministra, se podrá aprovechar esa comparecencia para preguntarle temas relacionados. Hay algunos que cuestionan las decisiones del gobierno. ¿Cuáles han sido las consecuencias de haber, por ejemplo, eliminado el Ministerio de Justicia? Hay que revisar por qué hay un hacinamiento en las cárceles, hay que revisar por qué existe un número de guías penitenciarios muy inferior al realmente necesitado. Sin embargo, llaman a tomar acciones inmediatas entre todas las instituciones para evitar más asesinatos en el sistema penitenciario. Legislativo, Ejecutivo y la función judicial a generar una mínima política pública del sistema carcelario del país. Y sobre este tema hay dos proyectos de resolución que se presentaron ante el Pleno de la Asamblea, sin embargo hasta el momento no han sido tratados. Uno de ellos tiene que ver con dar seguimiento a esta declaratoria de excepción en el sistema penitenciario. Allí esperan que el exsecretario y el actual funcionario del sistema de rehabilitación den sus explicaciones. ¿Qué acciones se están tomando? ¿Con qué finalidad? Nosotros necesitamos tranquilidad. La seguridad es lo que más apremia. Para esto deben tratarse los proyectos en el Pleno y por eso también exigen al presidente de la Asamblea que ponga estos temas en el orden del día de forma urgente. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Miles de carchenses reciben a Richard Carapaz en medio de ovaciones, música y mucha alegría. Chicos y grandes se volcaron a las calles y al Estadio Olímpico de la ciudad para rendir homenaje al campeón del Giro de Italia. Jairo Jacome y Pablo Quín se encuentran en Tulcán, desde donde nos entregan los pormenores de este festejo. Hola Jairo, hola Pablo, ¿cómo están? Adelante. Hola Liz, buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos también a formar parte de este festejo. Todas
la ciudad se ha volcado aquí, al Estadio Olímpico Ciudad de Tulcán, para vivir esta fiesta, recibir al campeón. Hace unos 15, 20 minutos arribó a este escenario vía aérea para recibir el calor de su gente. Ni la lluvia ni el clima pudo con esta alegría de la gente para recibirlo y decirle gracias por todos esos logros que ha alcanzado hasta el momento. Ha recibido homenaje de las principales autoridades y sobre todo esa alegría, ese cariño de la gente. Pablo, buenos días, buenas tardes. Hola, amigos de Teleamazonas. Ahí está sonando la canción del Chiquilín y el público se emociona acá en el Estadio Olímpico de Tulcán. El señor Richard Carapaz ingresó a la tarima con sus padres, con sus hermanas, con toda su familia. Y en sus brazos ese trofeo que ganó en el famoso Giro de Italia. Se dirigió al público aficionado presente en este escenario. Una de las cosas que manifestó fue que este estadio jamás él lo había visto lleno y que es impresionante ver el estadio de Tulcán lleno de público y con el color rosa que predomina a este estadio. La música y todo el ambiente de fiesta acá en Tulcán. Llegó en un helicóptero Richard Carapaz y enseguida en una gran caravana arribó a este estadio, el Estadio Olímpico de Tulcán, y nosotros hemos sido testigos de este recibimiento acá en el Carchi, Jairo. Sí, los festejos continúan y la alegría de la gente. Un especial completo de todo lo que ha sido este recibimiento lo tendremos, por supuesto, en nuestra emisión estelar. Hasta entonces, retornamos con Gisela y más información. Buenas tardes. Estamos de regreso con más información para contarles que Ecuador se une a la conmemoración internacional del Día de la Erradicación del Trabajo Infantil. Para que nos lo cuente de qué modo, nos trasladamos hasta la Presidencia de la República con María Gracia Acosta. Hola María Gracia, buenas tardes, tú tienes la información y las cifras. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Por el Día Mundial de la Erradicación del Trabajo Infantil, el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con el Comité Interinstitucional encargado de su erradicación. Ellos le presentaron detalles del avance para cumplir con este objetivo en Ecuador. Según el primer mandatario, el trabajo infantil bordea el 5,4%. Esto tuvo un incremento desde el 2013. Escuchemos. Tenemos una cifra bastante preocupante de trabajo infantil, que va más o menos por allá del 5,4%, lo cual realmente es preocupante. Pensamos que durante ese periodo podemos lograr una meta de por lo menos el 2,4%, con lo cual casi lo tendríamos erradicado de forma nominal. Según la ministra Berenice Cordero, se está trabajando en 3 puntos para erradicar el trabajo infantil. Escuchemos sus palabras. En el momento, a diciembre del 2018, tenemos 380.000 niños y adolescentes que están trabajando en el Ecuador, que tienen entre 5 y 17 años. Fortalecimiento de la protección social, específicamente relacionada con las transferencias monetarias. Fortalecer la corresponsabilidad de las familias, hacer efectivos los derechos a la educación y a la salud que tienen los niños y, por lo tanto, evitar el trabajo infantil. También se refirieron a la desvinculación de niños y adolescentes del trabajo peligroso. Habrían identificado a 10.000 niños y adolescentes que estarían realizando esto, lo cual es una responsabilidad de los gobiernos autónomos y también del gobierno nacional. Ya habrían desvinculado a 4.000 niños y esperan hacerlo con la totalidad para este año. Este es nuestro informe desde el Palacio de Gobierno. Siguen ustedes con más información en estudios. Una buena tarde. Igual para ti, una muy buena tarde, gracias. Y en otros temas te contamos que Cercoel, la empresa a la que se responsabiliza por la mala lectura del consumo eléctrico, empezó su proceso de liquidación. El Estado se queda con una deuda de 1,4 millones de dólares por haber dado por terminado el contrato según decisión judicial. Este miércoles lo conocimos. La empresa a la que CNE le pagó 12 millones de dólares para hacer una lectofacturación que jamás se hizo de forma correcta y que ocasionó el aumento en las planillas eléctricas, entró en fase de liquidación.
Ya con una nueva empresa contratada y con una orden judicial que obliga a CENEL a devolver lo cobrado en exceso, este parecería un tema resuelto, pero no es así. Una sala especializada de la Corte de Justicia del Guayas le ordenó a CENEL indemnizar a la empresa. Debe devolver 1,4 millones de dólares por el cobro de multas y ratifica lo resuelto el 6 de febrero pasado, cuando un juez de primera instancia ordenó que CENEL no debía terminar el contrato con Cercoel. Sin embargo, un día después, CENEL contrató a Proyelec Holding. Pero el tema no termina ahí, pues quien presentó la demanda fue Orbiscorp, la empresa a la que Cercoel subcontrató para dar servicio, pues no contaba con los equipos de lectofacturación. En la audiencia se expuso que tanto CENEL como Cercoel, empresa a la que se consideró pública al momento de hacer el contrato debido a que no se hizo bajo concurso, pues tiene como accionista mayoritario a CELEC, Corporación Eléctrica del Ecuador, responden a intereses públicos. Estamos a la espera de la confirmación de una entrevista con el nuevo gerente de CENEL. Queremos consultarle sobre cómo se va a acatar esta decisión judicial de no terminar el contrato con una empresa que ya está en liquidación y detalles de la contratación de Proyelec. También queremos hablar de cifras. Aparte del 1,4 millón de dólares de reparación que deben devolver, ellos también deben pagar el dinero cobrado en exceso por alumbrado público y por el aumento de las planillas eléctricas. ¿Cuántos millones de dólares representa eso para la compañía? Nos quedamos a la espera de las respuestas. Dayana Monroy, 24 horas. El ex asistente de Pamela Martínez, ex asesora de Rafael Correa en la presidencia de la República, confirma que Odebrecht visitaba las oficinas de Martínez. Se trata de Cristian Paredes, quien en su nueva versión confirma lo relatado en los cuadernos de Pamela Martínez. Fausto Yepes informa. En esta ampliación de su versión, el asistente personal de Pamela Martínez ha confirmado ante la Fiscalía que el alto directivo de Odebrecht, Geraldo de Souza, sí visitaba las oficinas de Pamela Martínez. Según lo que ha relatado esta vez en su versión, Cristian Paredes aclara que no era amigo o tenido contacto directo, pero que sí conocía a Geraldo de Souza de vista por sus visitas a Pamela Martínez. Además, ha aclarado que estas visitas eran de 3 a 4 veces al año y que Geraldo de Souza llegaba con un maletín. No le consta a Cristian Paredes si este maletín tenía algún tipo de contenido con dinero o algún tipo de documentación, según ha relatado ante la Fiscalía. Además, Cristian Paredes ha confirmado que por pedido de Pamela Martínez entre el 2013, 2014 y 2015, él llevaba facturas en blanco de la empresa Nexo Global hasta las oficinas de Odebrecht, ubicadas en el World Trade Center en la ciudad de Quito, en la avenida 12 de octubre. Recordemos que la empresa Nexo Global es la empresa familiar de Pamela Martínez y su esposo Jimmy Salazar. Estas facturas en blanco, según Cristian Paredes, las llevaba hasta las oficinas de Odebrecht en Quito. En otros temas, el presidente Lenín Moreno y la ministra del Interior, María Paula Romo, debían rendir versión en el caso Olavini, pero no acudieron a la fiscalía. A cambio, enviaron informes juramentados. Belén Merizalde informa. Por escrito y bajo juramento, el presidente Lenín Moreno y la ministra del Interior, María Paula Romo, presentaron su versión en torno al caso Olavini, quien fue detenido el pasado 11 de abril por su presunta participación en el delito de ataque a la integridad de los sistemas informáticos. Como es de ley, ha enviado ya una declaración jurada, porque así tiene que hacerlo él y los ministros. Ellos tenían que venir a rendir su versión, no presentar informes juramentados, porque el código no permite un informe juramentado en esta etapa. La defensa de Vini sostiene que existen serias contradicciones entre las versiones del primer mandatario y de la secretaria de Estado. Olavini ha sido una víctima de la desinformación del gobierno y que tiene como consecuencia una prisión preventiva en contra de él, aun cuando los mismos representantes del gobierno no tienen claro qué es lo que supuestamente hizo. Por su parte, el abogado del presidente Lenín Moreno sostiene que están abiertos a contribuir con las investigaciones. El presidente a mí me ha dado instrucciones de dar las más amplias colaboraciones y dejar que la justicia realice sus indagaciones sin cortapisa de ninguna especie. Este viernes, Vini deberá rendir su versión desde el Centro de Detención Provisional en el Inca, en donde se encuentra recluido.